En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Iniciamos una nueva semana informativa en esta primera emisión del noticiero de Televen, marcada fundamentalmente por el tema de la pandemia y decisiones que el gobierno tomó y anunció ayer en horas de la tarde. Se inicia esta semana como flexible, sin embargo, hay 4 regiones o 4 sitios donde va a haber un cordón sanitario. No se trata de un confinamiento absoluto, pero sí de un cordón sanitario por la elevación de los casos de coronavirus. Son Distrito Capital, Estado Miranda, Vargas, La Guaira, pues, y también el Estado Bolívar. Esa es la situación, lo anunciaba Nicolás Maduro en el día de ayer. Precisaba que se ha elevado ciertamente el número de casos. Hay una gran preocupación por la presencia de la cepa brasileña P1, que por cierto ya daremos detalles porque ha aparecido una cepa colateral, coetánea a esta P1, ¿no? En Brasil, por lo pronto. Acá en el país, de acuerdo a la información oficial, son 56 casos, si mal no recuerdo la cifra que daba ayer el gobierno, que marcan la presencia de esa cepa en nuestro país. Pero lo importante es una semana de flexibilidad, pero en estas 4 regiones con pues un cordón sanitario severo. Esto significa, luego otros voceros del gobierno explicaban limitaciones en la movilización entre algunos municipios, suspensión parcial, no absoluta, del transporte interurbano. Va a haber metro de Caracas, atención, sí va a haber metro de Caracas, pero con unas estrictas medidas de bioseguridad. El servicio del metro de Los Teques pues se limita, se restringe solamente a sectores prioritarios, igual que el ferrocarril de los Valles del Tuy hacia la capital de la República también. En este caso, de acuerdo a la información que el Ministerio de Transporte coloca en un Twitter, pues, o en Twitter, en un tweet, también movilizaría solo a sectores priorizados. Hay desde esta misma madrugada presencia policial, son puntos de control de las policías, tanto la nacional como algunas policías municipales, como por ejemplo la policía del Estado Miranda. Seguramente lo habrá con la policía en el municipio Libertador, que es el que registra el mayor número de casos, y también pues en el Estado Bolívar y en La Guaira, ¿no? Así que sepan, lo que pasa que sugeriríamos que la información sobre las restricciones fuera un poco más clara, un poco más explícita, ¿no? Aparte de lo que es porque hay mucha gente que, como era semana flexible, pues daba como un hecho porque tiene que trabajar, que movilizarse. Entonces ver cuáles son las restricciones mucho más definidas y mucho más precisas. Lo del transporte, bien, interurbano, pero también al parecer el transporte público urbano no suspende, como dije antes, tampoco el metro de Caracas. Las informaciones sobre la situación, bueno, en cuanto a contagios, en las últimas 24 horas casi 600, no llega todavía, pero está muy cerca. Son más de 145.000 casos de contagio, de acuerdo a la información oficial, y 1.437 personas fallecidas, también de acuerdo al registro oficial que se conoció en el día de ayer en el reporte diario que presentan pues las autoridades, ¿no? Pero es sumamente preocupante, se reconoce que ha crecido, ha habido descuido, incluso en algunos audios por allí y algunas apreciaciones en redes sociales. Algunos voceros del gobierno pues han expresado y dicho que ha habido una especie de ligereza y la situación es sumamente grave. Hay un video que se hizo viral de una fiesta, al parecer, en el Guarataro, eso es municipio Libertador del Estado Miranda. Aquello era pues el relajo total y absoluto, sin mascarillas, en fin, esas famosas Corona Party, ¿no? Entonces, bueno,
Eso sigue ocurriendo, lamentablemente no hay forma y manera, luego vienen las consecuencias. Junto a lo que hemos expresado, el gobierno a través de Nicolás Maduro también anunciaba que se van a extremar medidas para la atención de terapia intensiva por el número de casos que ha venido multiplicándose. Exhortó a vigilar y conocer información sobre cómo está funcionando el poliedro. Habló de los hospitales centinelas, preguntaba cómo están. Eso fue una presentación en el día de ayer en horas de la tarde. Se comunicó con el director del Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria, también con el gobernador del Zulia y algunas otras conexiones. Al Estado Bolívar se envió un laboratorio, un hospital de campaña. Está solicitando, dijo que fue un error haber suspendido la utilización de hoteles. Exhortó entonces a que algunos hoteles tendrán, dada la circunstancia que está presentando y la expansión de la pandemia en el país, particularmente en algunos sitios como la capital de la República, Bolívar, Vargas, Miranda, también ha subido un poco en el estado Carabobo. Entonces, decía que los hoteles tendrían que volver a utilizarse para dar refugio a las personas, porque ciertamente hay, no sabríamos calificarlo si hay un colapso absoluto, pero los hospitales públicos están, de acuerdo a algunos señalamientos de los gremios de la salud, en situación muy, muy extrema. Las clínicas, en algunos casos, ya no pueden recibir personas, clínicas privadas, en diversos sitios del país por el volumen de personas que está llegando, y esto está generando mucha angustia. Ustedes lo están viviendo al igual como lo estamos viviendo nosotros. Mucha angustia está generando toda esta circunstancia, porque imagínense, con las limitaciones que existen en el escenario de la salud en Venezuela, tampoco hay información adicional y sería importante que las autoridades dieran alguna orientación en ese sentido sobre si van a llegar con la mayor prontitud desde el caso nuevas dosis de las vacunas, las que sean, ya sea la rusa, la china, o si se va a autorizar definitivamente, que es un clamor que autoricen también el uso de otras vacunas y que la industria farmacéutica pueda traer vacunas, como también comience un proceso de supervisión, por supuesto centralizado por el Estado, de colocación de dosis, si es posible autorizarlo en las clínicas privadas. Es un tema grave. Recapitulemos un poco y recordemos lo que nos decía aquí en el segmento de la entrevista el doctor Julio Castro. Es solo con la incorporación de todos que podremos enfrentar durante este año 2021 el tema de la pandemia, con todo lo que significa que él piensa que este año 2021 vamos a transitar con este grave problema del coronavirus y entraremos al año 2022. Pero es la realidad. Y bueno, el propio gobierno, con la descripción que hacía ayer Maduro y algunos otros voceros oficiales, pues reconocía que la situación es sumamente grave. Valga el momento para hacer una invitación a todos, una reflexión, si se quiere ver así. Oye, para que tomen las medidas necesarias, para que si no es necesario movilizarse, no se movilicen. El tema de la mascarilla, el tema de lavarse las manos, es recurrente, a veces se hace repetitivo y hasta fastidioso, pero es que hay gente que no toma en cuenta, no está tomando en cuenta el tema del coronavirus. Piensan que es un simple malestar o algo por el estilo. Es sumamente grave la situación. Y en Venezuela, con las restricciones o limitaciones que existen, reitero, en el tema de la salud, la situación se puede ser mucho más difícil. Bueno, ahí dejamos eso como un elemento también dentro de la apertura, porque es noticia que cubre espacio importante en la primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, sobre el mismo tema del coronavirus, en Brasil la situación sigue siendo difícil. En las últimas 24 horas lograron reducir un tanto el número de personas fallecidas, que por 3 días o 2 días consecutivos estuvo por encima de las 2.200 muertes. De acuerdo a información que se registró por allí, entonces son en las últimas 24 horas algo así como 1.225, pero la multiplicación de los casos es muy grande, el número de contagios ha sido voraz definitivamente, y es el país en el mundo que más está despertando y preocupando a la Organización Mundial de la Salud. Hay otros países también con problemas y dificultades, evidentemente.
En Colombia, bueno, se reduce un tanto también durante varios días consecutivos. La situación en Chile es difícil, a pesar de que es un país modelo en cuanto a la aplicación de la vacuna. Ha habido una nueva ola de la pandemia y las autoridades están tomando o tomaron decisiones ya recias y muy fuertes sobre confinamientos. Bueno, otros países mantienen más o menos el nivel de vigilia en estos casos. En Estados Unidos, que es el país que ha sufrido con mayor rigor el tema del coronavirus, también, bueno, afortunadamente, a pesar de que hay un volumen muy alto de casos, ha comenzado desde hace ya algunas semanas una vacunación masiva, pero impresionantemente rápida. Y el pronóstico que hace el gobierno de Joe Biden es que para el mes de junio tengan probablemente vacunada a más del 70% de la población, incluso antes, incluso otros hablan del mes de abril, pero parece un poco apresurado, ¿no? Y habría que esperar. De todas maneras, recibiremos información en ese sentido y la iremos revelando y presentando a todos ustedes. Bueno, ya que estamos en el espacio internacional, vamos con algunos otros temas. La situación en Bolivia, la detención el fin de semana de Yanine Áñez, la expresidenta de Bolivia, provocó manifestaciones este fin de semana a favor y en contra. Ella está detenida con 2 ministros, se le acusa de conspiración para un golpe de Estado, incluso a los ministros de vinculación con terrorismo. En fin, esto ha calentado el ambiente político y ha tensado, digamos, la relación entre opositores y gobierno. Así que, bueno, ayer estuvo en tribunales la señora Áñez para presentar su primera declaración. Está detenida en una cárcel de mujeres bien, digamos, deterioradas, y es que es por las imágenes que se han presentado, ¿no? Digo, la cárcel como tal. Bueno, en Ecuador, la decisión final de las autoridades electorales y judiciales es que la segunda vuelta se realizará sin la participación que pretendía y había impugnado un dirigente indígena. Entonces, bueno, ya nos anunciarán los detalles de lo que será el balotaje o segunda vuelta. Ya hablamos del tema de Brasil. En otra parte del mundo, dramático lo de Birmania, entre 39 y 57 personas asesinadas por los militares, por las fuerzas del ejército. En este caso, porque desde hace varios días las protestas después del golpe de Estado se han masificado y es el número todavía no preciso. Lo único que nos dicen algunos despachos internacionales es que han sido asesinadas entre 39 y 57 personas. Habría que esperar una información mucho más precisa, ¿no? Bueno, vamos a los deportes. Bueno, algunos partidos interesantes hubo ayer en las ligas europeas. Bueno, ahora sí, Cristiano Ronaldo es definitivamente el jugador que ha hecho más goles en el mundo. Hizo 3 en partido de la Liga Italiana contra el Cagliari, un hat-trick, como llaman. En España, bueno, siguieron los partidos de fin de semana interesantes. Por ejemplo, el Real Madrid ganó el sábado, se mantiene en la contienda. Bueno, el Atlético de Madrid sigue en la punta, pero solamente empató en este caso, y el Barcelona juega hoy contra el Huesca. Hay otras informaciones también que iremos presentando a todos ustedes sobre Fórmula 1 también, en Bahrein, que hubo en ese sentido algunas notas que nos ilustran dentro de lo que es el segmento deportivo. Bueno, esto en términos generales, algunas informaciones. Bueno, importante, atención, ayer fueron los Grammy. Y Gustavo Dudamel, pues gana un Grammy, el venezolano Gustavo Dudamel, por mejor orquestación de una película. Así que bueno, ya seguramente en el segmento de arte y espectáculos tendrán información en ese sentido, sobre lo que fue la ceremonia con las limitaciones establecidas por la pandemia de la entrega de los premios Grammy. Bueno, ahora sumemos a lo que es este recorrido inicial que hacemos a diario con los titulares de la primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos con el tema del coronavirus. Investigadores brasileños, en este caso, pues identificaron una nueva mutación de la COVID que está circulando en diferentes regiones de Brasil desde hace semanas y que, así como la llamada variante brasileña P1, esta nueva variante es más contagiosa que la original. Atención con esto. Seguimos, al menos 43 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2021, según el monitor de
femicidios. Continuamos, la policía de Chacao desmanteló, eso es noticia local, una red de prostitución internacional que se dedicaba a extorsionar a las mujeres con materiales audiovisuales. Atención, cuidado con montar esos materiales que son muy peligrosos. Bueno, en notas internacionales, en la Argentina, luego que el gobierno prorrogara hasta el 31 de diciembre la emergencia sanitaria para enfrentar el coronavirus, se ha logrado prevenir el desabastecimiento de productos sanitarios básicos, pero esto es en forma gradual, de acuerdo a una información que habíamos visto por allí. Bueno, ya anunciamos algo sobre deportes. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Felipe Capozolo, presidente de CONCE Comercio, y al concluir más de arte y espectáculos. Les hablaremos sobre todo lo que tiene que saber acerca, ya adelantamos algo, de los premios Grammy en el día de ayer. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. De inmediato la presentación de los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional, lo que va llegando pues a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y los que ustedes colocan siempre muy amablemente en redes sociales. Así que Ricardo y Héctor con ustedes. Buenos días. Buenos días, Carlos. Hola, Ricardo. Buenos días. Hola, Héctor. Saludos, Carlos. Saludos a nuestros amigos televidentes. Bueno, listos para comenzar una nueva semana acá en nuestro país y también para aclarar algunas dudas que puedan tener nuestros televidentes con relación a los anuncios hechos el día de ayer. Ya tú adelantabas algo con el tema del transporte, hacemos énfasis en ello y es la cuenta en Twitter del ministro Hipólito Abreu. Allí se puede leer, se informa que durante el cerco sanitario ordenado por el presidente Nicolás Maduro en Caracas, La Guaira y Miranda, se prestará servicio de transporte superficial, metro y ferrocarril para facilitar la movilidad interna de usuarios de los sectores priorizados. Sin embargo, está en veremos lo que es el tránsito entre, por ejemplo, La Guaira Caracas, Guarenas Guatires Caracas, los Valles del Tuy o incluso mismo lo que es San Antonio de los Altos. También el gobernador del estado Miranda se pronunció en este caso en su cuenta en Instagram. Allí hizo señalamiento con relación a lo anunciado por el presidente de la República y cómo impactaría esto en el estado Miranda. Él señala control vehicular entre municipios, restricción de transporte público, el sistema metro de Los Teques y el ferrocarril de los Valles del Tuy. Funcionarán solo para personas debidamente autorizadas, solo podrán estar abiertos los comercios de sectores priorizados y hace otros anuncios porque le hicieron una cantidad de preguntas en su cuenta en Instagram y él pues iba respondiendo algunas de ellas. Señalan acá, los bancos van a trabajar en Miranda, respondió que no, se puede circular entre municipios, respondió que solo trabajarán los servicios esenciales. La asesoría en los colegios, ¿qué pasará con ellos? Respondió que no podrán, que esto pues genera reuniones y eso está prohibido. Los restaurantes trabajarán, respondió que solo formato delivery. ¿Hasta qué hora trabajarán los servicios esenciales del sector salud y alimentación? Hasta las 4 de la tarde. Hay una persona que pregunta, ¿qué hago si necesito viajar urgente a Caracas? Respondió que solo pueden transitar los que formen parte de los sectores priorizados, exceptuando que tengan una emergencia médica. Hay otras interrogantes en el tema de las iglesias y también de los gimnasios, si trabajarían, si se iba a dar misa. Y ellos señalaron, o el gobernador señaló acá en este caso, que no. Esto es un resumen que hace el periodista Bertilio Pérez en sus cuentas informativas y bueno, nosotros lo tomamos de ahí, también tuvimos la oportunidad de verificarlo en la cuenta en Instagram del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. En todo caso, por cierto que vi un video esta madrugada del gobernador de Vargas, de La Guaira, donde decía que los comercios iban a trabajar solamente a partir de hoy, solo a las 3 de la tarde y fundamentalmente aquellos comercios que son priorizados, alimentos, farmacias, en fin. Claro. Eso es lo que, pero hasta las 3 en La Guaira. En el tema, en el caso de los vendedores ambulantes, también Bonero, fue prohibido totalmente esa actividad. Nos imaginamos, bueno, todo un cerco policial para evitar, sobre todo en zonas populosas de Caracas, como Katia, el cementerio, cómo van a hacer para evitar esta situación, porque ellos realmente están trabajando y necesitan trabajar, pero con esta decisión del gobierno está prohibido. También, como comentaba Ricardo, en la movilidad vehicular, yo lo viví ahorita, a las 4:30 estaba colocada, Ricardo, una alcabala bastante exigente en la salida de San José de los Altos para ingresar a Caracas, y es prácticamente imposible
pasar por allí, tomen sus previsiones. O sea, si no tienen que salir porque no tienes una emergencia médica o simplemente no están en el personal priorizado, no intente pasar porque no lo van a dejar pasar porque están ahí pidiendo un salvoconducto y bueno, con una lista de las personas que realmente tienen o la autorización para salir. Bueno, en todo caso es atender estos llamados de las autoridades y por supuesto recordar a todos nuestros amigos televidentes la importancia de utilizar el tapabocas. Nosotros los tenemos en este momento, Bueno, nos los hemos quitado, hay pero distancia, lo hay tenemos, distancia. sí, hay bastante distancia, pero lo tenemos al lado para una vez terminadas nuestras labores acá, colocarnos, el lavado de manos y la distancia social, que como también pueden observar, pues estamos bastante separados. Son medidas que funcionaron en el pasado para frenar esa pandemia acá en Venezuela, o el impacto de esa pandemia acá en Venezuela, y que ante esta llegada de esta variante de Brasil, pues también nos va a ayudar mucho, así que atención con eso. Sí, señor. Tenemos. Bueno, comenzamos, Héctor. Sí, así es. Arrancamos entonces con los diarios de circulación nacional, Ricardo. Correcto. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada, en este caso la página web del diario El Universal. Tema principal, balance COVID. Vamos a revisarlo en detalle para que usted tenga la información de primera mano. Se registraron 574 nuevos contagios por coronavirus en el país. La entidad con mayor número de afectados es Caracas, con 96 nuevos casos. Seguido por Carabobo, Nueva Esparta, La Guaira y Miranda. La vicepresidenta Delcy Rodríguez lamentó el fallecimiento de 7 personas más a causa del COVID-19. Se hace, pues, en detalle de esta información, se dice asimismo se contabilizan 5 estados del país con la variante brasilera. En Bolívar tenemos 56 casos, se señala acá en la página web del diario El Universal. No bajemos la guardia, insistió la vicepresidenta. Igualmente reportó que 94% de los pacientes de COVID-19 se han recuperado. Hay otros temas presentes en esta página web, en este caso también están relacionados con este tema y hacen el señalamiento de los anuncios hechos el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro. Venezuela entra en semana flexible con cerco sanitario para la región capital y también para el estado Bolívar. En las próximas horas podría estarse declarando estado de emergencia que permita ampliar las capacidades sanitarias existentes en estas regiones del país afectadas con la nueva cepa brasilera del COVID-19. Ahí la imagen del mandatario nacional y se señala pues también lo siguiente. Para el resto del país, dijo Maduro, continuará la semana de flexibilización, esto de acuerdo con el método 7+7, por lo que solicitó a la población mantener la bioseguridad y la prevención porque la variante brasilera es mucho más peligrosa. Otros temas que destacan en la portada o en la página web del diario El Universal tienen que ver con las muy polémicas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. A los venezolanos todo se les ofrece, los detalles xenófobos de Claudia López. Es un trabajo de investigación que hace el diario El Universal. La alcaldesa de Bogotá cargó contra algunos migrantes venezolanos que tilda de muy violentos y políticos neogranadinos ya advierten sobre lo delicado de utilizar argumentos xenófobos para disfrazar las fallas en la política de seguridad de ese municipio colombiano. También el viernes, por cierto, hubo una misiva que enviaron concejales de Bogotá rechazando las declaraciones, en este caso de la alcaldesa Claudia López, y haciéndole un llamado a que evite este tipo de comentarios porque evidentemente pone también en jaque a venezolanos que están en ese territorio trabajando y ganándose la vida de manera honrada. Bueno, vamos a revisar de inmediato el diario Últimas Noticias, que tiene, bueno, como principal noticia justamente el tema de la decisión o el decreto presidencial y las medidas tomadas con un cerco sanitario para la región capital y el estado Bolívar. Se explica ahí en este titular que van a aplicar todo el tema de la flexibilización parcial limitada en estas regiones del país. Seguidamente, la cuantificación, la cantidad de números de casos de coronavirus. Venezuela registra 574 nuevos contagios por COVID-19. Más adelante toman acciones en Miranda ante el cerco sanitario, las medidas que el gobernador ha anunciado para evitar justamente la propagación del virus. Y el tema de las rutas interurbanas, ahí se toca bastante claro que está suspendido todo lo que son rutas interurbanas en la región capital y Bolívar.
Bueno, hacemos revisión ahora de la portada del diario 2001. En este caso, este periódico también tiene como tema principal el anuncio hecho el día de ayer por el Ejecutivo Nacional con relación al cerco sanitario en la ciudad de Caracas y también en el estado Bolívar y otras dos entidades. Vamos a revisar la información que ellos colocan. Aplicarán cerco sanitario en 4 entidades. Maduro informó que Caracas, Bolívar, Miranda y La Guaira estarán controladas para evitar la propagación de esta variante brasileña. Se señala también acá en esta portada, la deserción escolar aumenta por crisis económica. Es un reportaje que hacen con la gente. Choros ocultan en redes sociales. Esto tiene mucho que ver, por cierto, con un caso del fin de semana. Hubo una joven, una mujer de 30 años que fue secuestrada al intentar vender su vehículo, fue llevada a filas de mariches y afortunadamente pudo ser rescatada por funcionarios de la policía científica. Hay otros temas también que tienen que ver en este caso con el mundo del arte y el espectáculo. Kim y Kench sin vuelta atrás hablan acerca de la separación de esta pareja multifacética y muy polémica, ¿no? Kim Kardashian y su esposo. Así es. Bueno, sí, definitivamente. El tema de Meridiano va a tener un centimetraje importante, la victoria de Gran Yacatore, porque, conquistó el clásico Socopó. El clásico Sopocó de manera contundente. Fue la 7ª victoria consecutiva para el ejemplar, propiedad de Eduardo Zaragoza. El caballo deja una marca de 11 victorias y 13 presentaciones. También ahí se toca el tema del béisbol. Ronald Acuña Jr. muestra poder al sacar su segundo jonrón en la pretemporada durante la victoria de Bravos ante Tampa. Bueno amigos, nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Les informamos que son las 6:31 de la mañana. Llegó el momento de la pausa y luego revisamos la prensa regional. Ya venimos. Amigos, en la revisión de diarios de circulación regional vamos a comenzar en el estado Monagas, diario La Verdad. Flexibilización parcial en 4 entidades del país, un tema que ya hemos venido comentando a lo largo de toda nuestra emisión. Se señala también producción tomatera a tope en el municipio cedeño y más de 712 docentes ya fueron vacunados en esta entidad. Bien, vamos de inmediato, nos trasladamos al estado Miranda, La Voz de Guarenas. Toca en su portada principal la flexibilización parcial en Miranda y Caracas, con todas las medidas que se van a tomar a nivel de restricciones de tránsito, sobre todo en el tema de rutas interurbanas y también la prohibición de salida de los vendedores ambulantes a la calle y solamente se permite la apertura de comercios estrictamente priorizados. También un tema que ha cobrado mucho centimetraje en las redes sociales: ampones secuestran a una mujer que iba a comprar un auto en Caracas. Esto, como comentaba Ricardo, tiene que ver mucho por las personas que se guían por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, para vender vehículos. Al parecer esta persona, gracias a Dios, finalmente fue rescatada, pero estuvo bastante comprometida su integridad debido a que fue víctima de Lampa. La portada del diario Luchador del estado Bolívar nos señala lo siguiente: Bolívar en cerco sanitario y flexibilidad parcial. El anuncio hecho el día de ayer por el Ejecutivo Nacional. Hay otros temas, dice acá: el Cristo viviente es posible que no se escenifique por el COVID-19. Gustavo Dudamel gana Grammy 2021 y también se reseña acá: hospitales toman previsiones, el COVID ataca al estado Bolívar. Bien amigos, veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Comenzamos en el estado Carabobo con nuestro compañero Sandino Yaguare. Saludos, Sandino. Sí, buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo informando que continúa la escasez de gasoil en toda la entidad. Largas filas se observan en las diferentes estaciones de servicio que surten de este combustible, una situación que representantes de la Cámara de Transporte del Centro aseguran coloca en riesgo la entrega de medicamentos y de alimentos, pues los conductores deben pasar entre 3 y 15 días en cola para intentar apenas surtir entre 100 y 200 litros de gasoil, una cantidad que consideran insuficiente debido a las largas distancias que ellos deben recorrer.
El contacto lo establecemos desde la ciudad de Barcelona, específicamente desde el Paseo Andrés Bello. Este lugar era utilizado por muchas personas para hacer deporte, también para el esparcimiento, y quienes pues tal vez no tienen dinero para pagar una entrada al cine o algún evento cultural, utilizaban este espacio para esparcirse, pero actualmente el mismo se encuentra totalmente abandonado, razón por la cual quienes hacen vida activa en este lugar solicitan a las autoridades competentes ponerle cariño a este parque, que es uno de los más grandes en la zona norte del estado de Anzoátegui. Les saludamos en el estado Bolívar, específicamente desde la comunidad indígena Guarao, ubicada en Cambalache. Estos han solicitado al gobierno nacional y regional la instalación de un centro de salud dentro de esta, ya que son 250 familias las que residen acá y necesitan atención médica de manera constante. También han solicitado lo que es una jornada de sedulación Alzheimer, pues hay más de 200 niños y adultos los cuales no cuentan con identificación. A esto también le agregaron que necesitan material para trabajar sus tierras, pues de estas es que obtienen los alimentos que consumen. Habitantes de la comunidad de Cuara, en el municipio Jiménez del estado Lara, solicitan al Ministerio de Educación y autoridades de la zona educativa en que atiendan lo que son las mejoras en la escuela modelo de la zona, la cual en los últimos meses ha sido víctima de Lampa. A su vez, los habitantes de la zona reportan que los techos de la institución han sido completamente desmantelados. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa, Ricardo. Sí, señor. Son las 6:39 minutos de la mañana, ya venimos. Bueno, y vamos a comenzar la revisión de diarios que circulan en el exterior con la portada del Comercio. Este periódico es peruano. Candidaturas siguen con altas cifras de rechazo, es el tema principal. Llamadas que hizo Vizcarra coinciden con presuntos pagos por obras. Es otro de los temas que está presente en esta portada peruana el día de hoy. Bueno, amigos, vamos de inmediato con el diario El Día en Argentina. Y es que ellos reportan ahí un tema local, que es que el 80% de los techos de las escuelas tendrían problemas. Esto debido a filtraciones, a problemas que se están generando ahí en esas zonas de las escuelas de Argentina. Y es que precisamente estarían reportando también personas con VIH que esperan la vacuna por el COVID-19, se están acumulando a lo largo y ancho de varias zonas de Argentina. Vamos con la portada del diario El País. Circula en Colombia, Cali, 32.000 adultos mayores ya se han vacunado. También se reseña en esta portada, lluvias siguen dejando estragos en el Valle del Cauca. Vamos de inmediato a Nicaragua con la prensa 95. Precandidatos reaccionan por alzas y también reportan el tema de la situación de enfermos de VIH que estarían también esperando la vacuna del COVID-19. Vamos ahora con la portada del diario El Caribe que circula en República Dominicana. Titular principal dice: Abinader declara en estado de emergencia. La provincia de San Juan anunció la ejecución de un proyecto integral de desarrollo para la demarcación con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos. Revisemos ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Se prevé abundante nubosidad con precipitaciones y descargas eléctricas sobre las zonas de Zulia, Guárico, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas y El Esequibo. Caracas, parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados centígrados, temperatura máxima 31 grados centígrados. Valencia, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados, temperatura máxima 34 grados centígrados. Maracaibo, atención, abundantes precipitaciones, la temperatura mínima 26 grados centígrados, temperatura máxima 36 grados centígrados. Recuerden, amigos, que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Veamos de inmediato más información con Carlos Fernández. Pues bien, vamos a resumir algunos titulares que en breve tendrán en detalles. Una vez que cumplamos con algunos compromisos y al retorno entonces de la primera emisión conocerán informaciones bien amplias sobre la decisión oficial anunciada en el día de ayer de establecer pues una semana flexible, pero particularmente en algunas regiones con
cerco sanitario, como se ha dado en llamar, o cordón sanitario en algunos casos. Se trata del Distrito Capital, se trata del estado Bolívar particularmente, pero también se suman el estado Miranda y también Vargas, es decir, La Guaira. En este caso, hay una serie de decisiones que se tomaron y se anunciaron, ya desde la apertura ofrecíamos algunos detalles, sobre todo por la movilización, el tema del transporte público, el tema del metro de Caracas que sí va a funcionar, el tema de las rutas interurbanas que al parecer se suspenden en buena medida, quizá una que otra parcialmente pudiera funcionar, pero no hay todavía definiciones en ese sentido. El tema del metro de Los Teques, se suspende el servicio solo para sectores priorizados, igual que el ferrocarril de los Valles del Tuy a la capital de la República. Así que muy pendientes por información adicional que seguramente deberían ofrecer, es necesario, las autoridades. También, frente al tema de la pandemia como tal, la advertencia y la exhortación del gobierno a extremar las medidas, la posibilidad de ampliar el tema de las terapias intensivas. Hay saturación en los hospitales públicos, hay saturación en las clínicas privadas. Está el tema de la cepa brasileña que comienza a sentirse en alguna medida. Hay 56 casos aproximadamente, pero que se pueden multiplicar de forma muy rápida. Así que muy pendientes de lo que puede ser la evolución de todo este proceso de cerco sanitario que ha comenzado en el día de hoy. Adicional, bueno, desde Brasil informaciones inquietantes, sigue un volumen importante de personas fallecidas, también de contagios. Hay un enfrentamiento político por todo esto entre el gobierno y factores de la oposición. También hay informaciones desde Bolivia sobre la detención de la expresidenta Yanine Áñez este fin de semana. Ayer fue la presentación inicial. Se le acusa de intentona golpista y también a ministros de participar, que fueron de su gabinete, en actos presuntos supuestamente terroristas. De Birmania, lamentable la situación, han sido muertas entre 39 y 57 personas, es la información no confirmada del todo, por parte de las fuerzas del ejército que han reprimido manifestaciones en protesta por el golpe de Estado. En deportes, información sobre no solamente fútbol, sobre Fórmula 1 y también, bueno, hay algunas otras notas previas al inicio de la competencia de las grandes ligas. Están ellos en los entrenamientos de primavera. En arte y espectáculos, buena noticia, el Grammy que ganó Gustavo Dudamel por, en este caso, mejor actuación orquestal de la Filarmónica de Los Ángeles, y otros detalles también que tendrán en el segmento de arte y espectáculos. Y en el espacio de la entrevista estaremos conversando con el presidente de Concecomercio, Felipe Capozolo. Todo esto y más en breve en la primera emisión del noticiero de Televen. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenó crear a partir de este lunes 15 de marzo un cerco sanitario en Caracas, La Guaira, Miranda y Bolívar, mientras que en el resto del país continuará aplicándose el esquema de flexibilización 7+7. El mandatario nacional explicó que el cerco sanitario implica declarar en emergencia estas entidades, en las cuales se ampliarán las capacidades hospitalarias y de cuidados intensivos. Informó que en el estado Bolívar se instalará un hospital de campaña y un laboratorio móvil cerca de la frontera. Asimismo, recalcó que las vacunas que actualmente se están colocando para combatir el coronavirus solo fortalecen el sistema inmunológico. No obstante, los vacunados aún están en riesgo de infección, por lo que exhortó a los venezolanos a mantener las medidas de higiene y el distanciamiento social. Durante este fin de semana, el país registró 1.167 casos positivos de COVID-19, de los cuales 564 fueron detectados en las últimas 24 horas, lo que representa un repunte significativo en el número de contagios. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, detalló que en los últimos días Caracas, Miranda y La Guaira son las entidades donde se han registrado un incremento sostenido de casos positivos. Rodríguez reportó además 56 casos de la variante brasileña en el país. Manifestó que hasta la fecha en Venezuela se han detectado 145.953 contagios, de los cuales 6.951 se encuentran activos, mientras que un total de 1.437 personas han perdido la vida a causa de complicaciones asociadas con el virus. Expertos de todo el mundo estudian, entre otras cosas, los efectos de miles de pacientes que padecen COVID-19 y reportan después de haber superado la enfermedad.
Como nos explica Adriana Arévalo, en Las Vegas, estar informado es parte de lo que los médicos recomiendan. Los síntomas de quienes contraen COVID-19 son tan variados como la cantidad de efectos que pueden surgir después de haberse contagiado con el virus. Un nuevo estudio asegura que estos podrían estar relacionados de alguna forma con la severidad con la que el COVID-19 afectó inicialmente al paciente y con sus condiciones preexistentes, y no necesariamente con la edad. Enfermedades preexistentes ya sea de los pulmones como asma, enfermedades preexistentes de la vista, enfermedades preexistentes del sistema nervioso, de gastritis, que también la gente joven las puede tener. Muchos no recuperan el gusto y el olfato de inmediato, otros empiezan a percibir lo que los médicos llaman un olor fantasma, que va y viene y que puede ser a quemado o a comida descompuesta. Otros reportan pérdida considerable de la visión. Lo importante, dicen los médicos, es saber cuándo buscar ayuda médica urgente. Tenemos que saber que sí existen los síntomas post-COVID. Segundo, que los que son para que nos vayamos al hospital y estemos en una sala de emergencia esperando, van a ser sin duda alguna aquellos que están involucrados con el aparato circulatorio o con el aparato respiratorio. Los especialistas recomiendan además tomar nota de estos síntomas, reconocer si se intensifican o se debilitan, identificar patrones y tener paciencia. Si se presentan síntomas como los mencionados u otros como la pérdida de la visión o del sueño, así como ataques súbitos de ansiedad, es importante consultar a un especialista. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Y un grupo de investigadores de Brasil identificó una nueva mutación del COVID que está circulando en diferentes regiones de Brasil desde hace semanas y que, así como la llamada variante brasileña P1, esta nueva variante es más contagiosa que la original. La nueva variante fue identificada luego que investigadores de 5 diferentes centros científicos y universitarios del país realizaron la secuencia genética de 195 muestras del virus recogidas en 39 diferentes municipios de Brasil. De acuerdo al Laboratorio Nacional de Computación Científica, los análisis genéticos identificaron en 3 de las muestras una nueva variante del COVID-19, con una mutación que ya ha sido asociada a un mayor contagio. Aunque los científicos no han establecido si la nueva variante es capaz de resistir los anticuerpos ya generados por personas que contrajeron el nuevo coronavirus o que fueron vacunadas. Autoridades han atribuido a la circulación de nuevas variantes el agravamiento de la pandemia en el país en momentos en que en gran parte del mundo la situación tiende a estabilizarse. Tras el auge que ha tenido el delivery durante la pandemia, la Asamblea Nacional evalúa propuestas para regular este servicio en todo el país. El presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios del Parlamento, William Hill, informó que desde el Parlamento trabajan en propuestas para la regularización de los servicios de delivery a nivel nacional que han tenido mucho crecimiento a propósito de la pandemia. A su juicio, lo que buscan es proteger a los prestadores de este servicio y su seguridad laboral. Momento de una pausa, amigos. Al regreso, más información aquí en la primera emisión del noticiero. 4 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2021, según el monitor de femicidios. Ya les contamos. Al menos 43 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2021, según el monitor de femicidios. A un año del comienzo del confinamiento por COVID-19 en nuestro país, permanecer más tiempo en casa incrementa los ataques por parte de agresores, a juicio de algunos criminólogos. Una mujer es asesinada cada 33 horas según el monitor de femicidios, y aunque la mayoría de estas muertes son el fin de una violencia escalada, esta vez para algunas ha sido distinto. Elianis Martínez, de 17 años, y Eduarlis Falcón, de 23, fueron asesinadas por un sujeto que no conocían en Turén, Portuguesa. En Caracas, María José López, después de una relación de 6 años y ni un episodio de violencia, al término de la misma, su exnovio la apuñaló. En un momento de arrebato, en una explosión de ira y de agresividad, llegan inclusive a cometer un femicidio. Por lo tanto, no es algo sencillo, pero las mujeres que sientan que pueden ser víctimas de un delito como este, tienen que estar siempre atentas a las señales que pueda dar el posible agresor. Un milagro le permitió a Ingrid Gómez contar su historia, a pesar que terminó su relación a la primera agresión. 20 puntos en su cuello, 10 en la cabeza, quemaduras y golpes dejaron una gran lección. A un agresor no se le da una segunda oportunidad ni como amigos, antes que busque ayuda psicológica. Aléjate.
denuncia. No permitas ser una más. No permitas violencia en tu cuerpo. No permitas daños emocionales. No permitas daños psicológicos, múltiples daños. Debido al incremento de estos casos en todo el mundo, la red social TikTok, una de las más utilizadas en pandemia, también sirvió de plataforma para alentar a las víctimas a buscar ayuda. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, me gustaría ordenar una pizza. Señorita, usted ha contactado la línea de emergencia. Lo sé, ¿me podría decir el menú, por favor? Señorita, ¿está usted bien? No, la calle es Maple 194. En Venezuela, además del 911, está a su disposición la División de Víctimas Especiales, Violencia y Delitos Intrafamiliares del 6CPC, además de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público. En Venezuela existe una ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Allí se establecen una serie de medidas, inclusive se llega a establecer la medida del desalojo forzoso del agresor de la vivienda que comparten, y hay otros delitos allí establecidos por los cuales puede ser procesado el agresor. El acompañamiento familiar y de amigos hacia la víctima es importante durante el proceso policial y judicial. Si dentro de su casa hay un posible agresor, lejos de encubrirlo, la invitación es a que lo convenza de aceptar su problema y buscar ayuda. Jonathan Cárdenas, Televen. La policía de Chacao desmanteló una red de prostitución internacional en Venezuela que se dedicaba a extorsionar a las mujeres con materiales audiovisuales. El director del Servicio de Investigaciones Penales de la Policía de Chacao, Manuel Ortiz, explicó que tras las denuncias de al menos 15 víctimas, iniciaron las investigaciones y lograron la aprehensión de un hombre trabajador de una institución pública. Señaló que el modus operandi era crear una afinidad sentimental en la calle del municipio, para luego abordar a las féminas con la finalidad de obtener el número, hacer una conexión sentimental y al obtener el contenido audiovisual las manipulaban. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, estos videos eran promocionados a través de WhatsApp para luego ser vendidos entre $50 y $150. Si había una afinidad, le ofrecían un supuesto paquete a Perú para explotarla sexualmente. El alcalde del municipio de Latillo, Elías Sayet, informó que se cometieron 15 delitos durante el mes de febrero en esa jurisdicción. Destacó que el hurto tuvo una reducción de 36% respecto al año anterior. Según Sayet, no solo el hurto redujo su incidencia, también el robo disminuyó un 66% en comparación con febrero 2020. El alcalde detalló la lista de delitos cometidos durante este último mes. Un homicidio, 3 lesiones personales, 7 hurtos. Hurto sigue siendo el delito más cometido en nuestro municipio. Un hurto de vehículos, 2 robos, un robo de vehículos y cerramos otro mes, gracias a Dios, sin secuelas. El alcalde Elías Sayet también dio a conocer que Protección Civil de Latillo realizó 21 desinfecciones durante el mes de febrero para la prevención del COVID-19. Yo quiero quedarme en este tema y pedirle a todos los latilleros la mayor cooperación con respecto a lo que tenemos que hacer para contrarrestar la pandemia. Es obligatorio e importante que cumplamos todos las medidas de distanciamiento social, las medidas del uso obligatorio del tapabocas y las medidas sobre todo de la higiene. El alcalde del municipio de Latillo, Elías Sayet, agregó que han instalado 293 puntos de control para velar por la seguridad de los atillanos. Jonathan Cárdenas, Televen. En pocas cantidades y para el día a día, los caraqueños hacen sus compras de frutas y verduras. Señalan que optan por las ferias a cielo abierto en vez de los mercados municipales para abastecer de estos productos, porque tienen mayor margen de ahorro. La diferencia de precios no es tan notable con el rubro de las frutas si comparamos las ferias a cielo abierto con los mercados municipales. En promedio, el kilo de cambur está en 1 millón de bolívares, mientras que el de lechosa en 1.200.000. Con las verduras, la variación de precios es muy superior. En las ferias, el kilo de cebolla cuesta 2.100.000 bolívares y en los mercados municipales el monto llega a 2.500.000. La misma situación con el pimentón. En las ferias este producto cuesta 2 millones y en el mercado Guaycaipuro está en 2.500.000. En cuanto al precio, verdaderamente para mí, que soy madre soltera, pues me resulta muy positivo el hecho de que
podamos contar con establecimientos como estos. Mucho más económico. O sea, hay un producto aquí que te vale 500 y en el supermercado te pasa el 1.000.000. Algunos caraqueños llenan sus carritos de mercado solo con un par de verduras, porque el ingreso no les permite hacer compras a partir de 1 o 2 kilos como antes. Antes uno hacía una compra para la semana, para los 15 días. Hoy en día la gente compra lo esencial que va a utilizar diario o cada 3 días. En promedio yo creo que compran solamente lo que se va a consumir en máximo 3 días, porque realmente los ingresos que están entrando es mínimo. Para no dejar de comprar estos productos, los caraqueños optan por las frutas y verduras de temporada para que no falten en su mesa. Oscar Pineda, Televen. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reportó que el 37% de las embarazadas en el país presentan desnutrición, tras examinar a 758 mujeres, de las cuales 283 obtuvieron este diagnóstico en enero de este año. La organización internacional facilitó el tratamiento a 248 mujeres en esta condición, con el objetivo de mejorar su situación nutricional y reducir los riesgos de mortalidad infantil o problemas de peso. Además, realizó exámenes antropométricos en 4.172 niños menores de 5 años en algunos estados del país. En total, 357 niños fueron identificados con desnutrición aguda, incluidos 100 con desnutrición aguda severa y 257 con desnutrición aguda moderada, quienes recibieron tratamiento y están en seguimiento. Ante este panorama, 2.882 niños menores de 5 años recibieron micronutrientes múltiples, a 760 niños les entregaron un suplemento energético y proteico para la prevención de la desnutrición aguda en forma de nutrientes a base de lípidos, y 2.245 niños de 2 a 14 años recibieron tratamiento antiparasitario. En el estado portuguesa, 280 familias del sector rural de la Tierra Buena fueron beneficiados a través de una jornada de atención integral que se desarrolla allí en la alcaldía de Guanare. Es un gran despliegue, llevándole alegría, recreación, atención médica integral, atención social integral. Todo, aquí me acompaña nuestra querida diputada Arely Horta, la primera combatiente, Andreina de Novoa, el movimiento Somos Venezuela, el Seguro Social, el INTT, el Frente de Abogados, la Secretaría de Desarrollo Humano y Comunal, Pedeval, Fundaproal, la Oficina de Agroambiental, todo el gobierno desplegado. La autoridad de la capital portugueseña destacó la inversión realizada para el mantenimiento de la infraestructura del caserío Tierra Buena. Haciendo una repotenciación del sistema eléctrico, de los bombillos LED a toda la comunidad de Tierra Buena, Barrio El Padre y Barrio El Chino. Vamos también a hacer importantes aportes. En esta cancha que estamos aquí, esta cancha la vamos a iluminar. Finalmente, Novoa manifestó que este tipo de despliegues busca llevar directo a las comunidades menos favorecidas el acceso a las instancias del gobierno municipal para la atención de sus necesidades primarias, por lo cual continuarán siendo desarrolladas durante todo el año. Desde el estado portuguesa, Mayuri Betancourt, Televen. Con el apoyo de ACNUR, Cáritas de Venezuela, en su sección de Carúpano, atienden a más de 1.000 personas en situación de pobreza extrema en la península de Paria, en el estado Sucre, dándoles alimento, ropa y medicina. La alcaldía del municipio de Sucre, junto al Instituto Municipal Autónomo de Protección y Saneamiento Ambiental, realizaron una entrega de equipos nuevos para la limpieza y recolección de desechos sólidos en la parroquia Petare. Esta información la dio a conocer el alcalde del municipio de Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, quien explicó que mediante estos implementos, las cuadrillas de limpieza realizarán el mantenimiento en la redoma de Petare y en la avenida Francisco de Miranda. El alcalde exhortó a la ciudadanía a que colaboren con la limpieza de los lugares públicos, no arrojando la basura. Hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. No se vayan.
Entre oscuridad, delincuencia y falta de agua viven los habitantes de Parque Central, municipio Libertador de Caracas. Algunos no se explican cómo un conjunto residencial tan grande, donde funcionan oficinas gubernamentales, se encuentre en ese estado de abandono. Aunque en Parque Central hay una sede de la Policía Nacional Bolivariana, cuando cae la noche los delincuentes hacen de las suyas aprovechándose de la falta de alumbrado en las inmediaciones del complejo. Personas que andan robando teléfonos, de verdad que no hay mayor seguridad de noche. Ahorita estamos careciendo que no tenemos vigilantes en las torres, pues, en los edificios, porque no hay cómo pagarle a la seguridad, pues. En Parque Central el suministro de agua no es constante y cuando vuelve después de un corte, los vecinos la reciben amarilla según sus denuncias. Es constante la ausencia del agua, pues llega 1 o 2 veces a la semana, entonces el corre es a llenar los pipotes, a llenar los tanques. Llega los viernes, sábado y se va y hasta el próximo sábado. Entonces sí hay una frecuencia que no es constante, pues, y es intermitente el servicio. Y cuando llega, a veces llega en condición de agua amarilla, que hay que filtrarla, calentarla, no se puede tomar así. Parque Central se compone por 8 edificios y cada uno tiene más de 20 pisos. Los vecinos denuncian que no todos los ascensores están operativos y por eso exigen a Corpo Capital cumplir con las labores de mantenimiento respectivas. Oscar Pineda, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Argentina, luego que el gobierno prorrogó hasta el próximo 31 de diciembre la emergencia sanitaria para enfrentar el coronavirus y aplicar medidas para evitar contagios, prevenir el desabastecimiento de productos sanitarios básicos o recomendaciones para restringir viajes desde y hacia el exterior. El presidente Alberto Fernández detalló que el Estado no solo ha mejorado la capacidad de atención en el sistema de salud e incrementado la adquisición de insumos y medicamentos necesarios, sino que simultáneamente instrumentó medidas para moderar el impacto económico y social causado por la pandemia del COVID-19. Seguimos en Brasil, donde las autoridades sanitarias aprobaron el viernes el registro definitivo de la vacuna de Oxford y AstraZeneca para combatir la pandemia del COVID-19. El gerente general de Medicamentos y Productos Biológicos de Avisa, Gustavo Méndez, abrigó y aclaró que la vacuna ya había sido aprobada para su uso de emergencia, pero al ver los resultados eficaces y de seguridad, decidieron autorizar su uso a gran escala. La vacuna de Oxford, que será fabricada en el país por el Centro de Investigación Fundación Osvaldo Cruz, será la segunda en Brasil con registro definitivo. En Italia, el gobierno de Mario Draghi aprobó un nuevo decreto que entrará en vigor a partir del día de hoy, donde se extremarán las medidas restrictivas debido a los altos contagios que se registran en el país. Las regiones que superen los 250 contagiados por cada 100.000 habitantes serán declaradas automáticamente zonas rojas. Asimismo, autoridades afirmaron que durante las próximas fechas festivas de Semana Santa también se aplicarán en todo el país las reglas de la zona roja, es decir, toda Italia quedará confinada. Pasamos a Rusia, donde autoridades sanitarias alertaron que la gripe aviar detectada hace 3 semanas en 7 granjeros rusos puede mutar y la probabilidad de que comience a transmitirse de una persona a otra es muy alta. Ana Popoya, jefa de sanitaria, indicó que aún hay tiempo para prepararse, desarrollar una vacuna y hacer pruebas para detectar la cepa del virus cuya aparición en humanos se alertó el pasado 20 de febrero ante la Organización Mundial de la Salud. Popova recalcó que los contagios eran trabajadores en una granja de aves del corral situada en la provincia rusa de Astrakán, donde a primeros del mes de diciembre de 2020 murieron 100.000 de las 900.000 gallinas ponedoras. En Estados Unidos, el fiscal Cyrus Vance, que investiga en Nueva York al expresidente Donald Trump por posibles delitos de fraude fiscal y seguros, entre otros, anunció el pasado viernes que no va a buscar la reelección, por lo que dejará el cargo a finales del año, situación que se estima será otro fiscal quien complete el caso contra el exmandatario. Vance recalcó en un comunicado que es momento de dejar paso a un nuevo liderazgo en la Fiscalía de Manhattan, cargo que ocupa desde el 2010.
Pasamos a Australia, donde las autoridades capturaron el pasado viernes a un hombre que viajaba con intención de tener relaciones sexuales con una adolescente a la que había conocido por redes sociales. La detención se llevó a cabo en la ciudad de Brisbane, en un local de comida rápida, lugar donde el individuo quedó en encontrarse con quien él pensaba que era una menor de 15 años. Pero la realidad se trataba de un agente encubierto de la unidad policial responsable de investigar la explotación y el abuso infantil en línea. En España, autoridades intervinieron un narcosubmarino durante la macrooperación internacional contra la organización dedicada al narcotráfico. En el operativo conocido como Febro se intervino 3.300 kilos de cocaína y 700 kilos de hachís. Autoridades afirman que el semisumergible estaba fabricado de forma artesanal, funcionaba con 2 motores, estaba preparado para transportar grandes cantidades de droga. Esta operación dejó 52 personas detenidas, la mayoría de nacionalidad española, colombianos y dominicanos. La Cámara de Diputados de México aprobó la legislación que regula el consumo lúdico de marihuana en el país para cumplir el mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2018 consideró inconstitucional su prohibición. De acuerdo a la nueva ley y sus reformas, queda autorizado el consumo de marihuana con fines recreativos a personas mayores de edad. No se permite afectar con el humo a terceros, con lo que en la práctica solo se podrá fumar en casa o asociaciones de cannabis. Asimismo, las reformas amplían la cantidad que se puede poseer sin incurrir en un delito. Fue incrementada de 5 a 28 gramos. Finalmente, el Senado debe ratificar la ley antes del próximo 30 de abril. A pocos meses de la celebración de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aún se mantiene la incertidumbre sobre su realización en tiempos de pandemia. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador ya trabajan en las medidas de prevención de distintos escenarios para que la causa olímpica se realice sin problemas. El defensor Grendy Peroso entrará en la directiva del Monagas Sport Club durante el torneo 2021, apelando a su extensa experiencia y rodaje internacional. El multimillonario sudafricano Patrice Motsepe ha sido elegido como presidente de la Confederación Africana de Fútbol en el curso de la 43 Asamblea del organismo celebrada en la capital marroquí. De acuerdo con la encuesta anual del Colegio Americano de Medicina Deportiva, realizar pilates ayuda a tener un mejor estado de salud y calidad de vida gracias a una serie de movimientos respiratorios integrados que son conscientes. El método Pilates ha figurado como uno de los sistemas de ejercicio más practicados en una disciplina de entrenamiento que tiene como base alcanzar la armonía de la mente y el cuerpo a través de una serie de movimientos, respiraciones controladas. Expertos aseguran que si se fortalece el cuerpo, se aumenta la oxigenación, se fortalece el sistema inmunológico, por lo que se logra ser más resistente. Las empresas Samsung y Mastercard estrechan relaciones para trabajar en una tarjeta de pago con huella digital. En pro de buscar más soluciones que cuiden la vulnerabilidad de la seguridad, Samsung anunció que está colaborando con Mastercard en una tarjeta de pago de escaneo biométrico con un lector de huellas digitales incorporado. La huella digital se escanea directamente desde la propia tarjeta y no desde un dispositivo de punto de venta externo, lo que a su vez reducirá las superficies de contacto haciendo un producto y este método de pago más higiénico. ¿Alguna vez imaginó una estadía en un hotel en el espacio? Esto será posible si logran construir el Voyager Station, el cual podría estar listo para el 2027. La empresa californiana Gateway Foundation publicó planes para un hotel estilo crucero, que algún día podría flotar sobre la atmósfera de la Tierra. Al parecer tendría una capacidad para 400 personas, además de contar con un spa, restaurantes y demás comodidades de un hotel. A pesar de no tener mayores detalles, esta majestuosa obra se cree que tendrá forma de un anillo girador y comenzará a construirlo en 2025. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Felipe Capozolo, presidente de Concecomercio. Ya venimos.
Estamos con Felipe Capozolo, presidente de Concecomercio. Felipe, gracias por venir, muy amable, gracias por compartir. Hay una buena cantidad de temas, ¿no? Una agenda de trabajo marcada por el tema de la inflación, por el tema también de conversaciones que se han iniciado con el gobierno, el tema de darle mayor oportunidad, presencia y beligerancia, por lo menos en su área, a la empresa privada, el tema de la dolarización transaccional, el tema del vuelto, del menudeo, son tantas cosas, ¿no, Felipe? No sé, vamos a comenzar vamos a comenzar con esto de las conversaciones con el gobierno, porque se ha conocido recién una encuesta de Fedecámaras donde a pesar de la iniciativa, a pesar de esas conversaciones, hay, si mal no recuerdo, un 82% de los empresarios consultados que tienen un gran nivel de incertidumbre, que piensan o creen que ojalá no sean solo palabras, sino que sean hechos. Bueno, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Carlos. Nadie dijo que iba a ser fácil. Precisamente es difícil, precisamente es el reto que nosotros estamos asumiendo. Es un reto más que coyuntural, es un reto generacional. Y lo primero que debemos entender es que toma tiempo. Venimos mucho tiempo sufriendo, padeciendo políticas públicas, particularmente las económicas, que no han tenido ningún efecto positivo, han sido muchas veces erradas. Y cambiar de rumbo implica un compromiso de toda la sociedad, no solamente de los empresarios. La única herramienta que nosotros en este momento tenemos para salir adelante es el trabajo. Y la única herramienta para poder ponernos de acuerdo en este momento es conversar, es el diálogo. Debemos todos tratar de empujar en la misma dirección al país para poder salir adelante. Es la única forma. Ahora, indicios de que, como se plantea y se recoge y se expresa en esta reciente encuesta de Fedecámaras, de que no sean solo palabras, sino que sean hechos, existen, hay de verdad un compromiso. Ustedes perciben, en eso está la condición humana, ¿no? Pero ustedes perciben que de verdad el gobierno tiene la intención de darle a la empresa privada su espacio para que recupere, digamos, su aporte significativo a la reanimación del aparato productivo nacional. Bueno, es lógico que haya desconfianza de todo este proceso porque, lógicamente, después de tantos años, sí, claro, y sobre todo con un interlocutor que precisamente su característica no es la confianza, la gente puede ser libre de decir, bueno, caras vemos, corazones no sabemos. Pero ustedes tuvieron después de 20 años un visitante oficial, pues una participación, diría yo, mejor, más que visitante en la Asamblea de Concecomercio del pasado año. Sí, también, cómo no, porque es parte de la apertura y de las señales. Aquí se trata de dar señales, de dar palabras, de ejercer acciones en pro del futuro del país, de esa construcción. Pero hay que resaltar que en los procesos de conversación, todos los que estamos allí sentados entendemos la necesidad de generar victorias tempranas, de generar resultados tangibles que la gente pueda ver y pueda recibir el indicio de que esto está avanzando en la dirección correcta y de que poco a poco se van logrando cosas que finalmente terminan por construir una solución mayor e inclusiva para todos los sectores de la sociedad. Tenemos muy claro que si esos resultados no se producen, bueno, entonces está en peligro la credibilidad no solamente de los actores que están allí sentados, sino del proceso completo. Y eso sería pues realmente muy negativo para el país. Claro, pero por ejemplo, ustedes tienen una jerarquización, ustedes tienen un plan, ustedes tienen propuestas que han entregado al gobierno en ese sentido. La voz, digamos, oficial del gobierno ha sido el presidente de la Asamblea Nacional hasta ahora, ha habido también de parte de la vicepresidenta algunos elementos, pero ¿qué desearían ustedes que el gobierno asumiera? El propio Rodríguez dijo recientemente, Jorge Rodríguez, que van a tomar en cuenta los planteamientos del sector privado, ya sean los que hayan hecho los representantes de Concecomercio, los de Fedecámaras, en fin, pero ¿qué información manejan en ese sentido? Bueno, más que sea voluntad de tomarlo en cuenta, yo creo que necesitan tomarlo en cuenta. Este es un momento bien difícil en el país y todos sabemos que Venezuela en este momento, precisamente, si algún problema está bien definido, aparte de la pandemia, precisamente aquí no hay capacidad financiera para abordar las cosas más básicas que son necesarias para que la sociedad se desenvuelva. Así que nosotros estamos confiados de que todas esas propuestas que ha presentado Fedecámaras, las que también presentó Concecomercio, donde lo que nosotros hemos denominado lo indispensable es precisamente la lucha contra la inflación,
que es un mal que ha confiscado pues lo poco mucho que pueda tener cualquier venezolano, entre esas cosas el salario, el ingreso de la familia venezolana, donde se debe tomar en cuenta también que ya llegamos al final de la era petrolera, de la era rentista, y que tenemos que pensar y diseñar una nueva forma de abastecer la energía del país, los servicios públicos. Tenemos que reconstituir también el mercado interno. El crédito es tan importante a todo nivel de la sociedad, y sobre todo un país que necesita trabajar, que necesita estudiar y necesita producir, no puede estar en un sistema intermitente donde trabaja una semana sí y una semana no. Eso debe evolucionar también. Sí, es importante en ese sentido. Ahora, al margen de todo ello, el gobierno debe dar una respuesta, pero no en un tiempo tan extenso, tan largo, ¿no? Porque de verdad que las cosas no son nada fáciles en este momento. Eso que tú mencionas, lo del crédito, tiene que haber definición qué va a pasar y de qué forma vuelve a dársele el aliento definitivo a la empresa privada. Nosotros hemos señalado claramente la necesidad de producir resultados y hacerlo lo más rápido posible. Pero eso no va a ser condición para que el diálogo concluya o no avance, porque nosotros entendemos que ante la ineficiencia o los resultados adversos que pueda traer un proceso de conversación, la solución es más diálogo, la solución es más entendimiento, la solución es más comprensión. Venezuela necesita en este momento entrar en un proceso de empatía, comprensión y solidaridad. Es la única forma que tenemos de salir adelante en paz. Ahora, ustedes no temen, antes de irnos, me gustaría tu respuesta, Felipe, que esto sea simplemente una acción coyuntural del gobierno porque está en una situación de emergencia donde una economía está en bancarrota y necesitan el aporte significativo y apreciable de la empresa privada, y que luego que refloten la economía o que por lo menos estabilice otra vez el sector privado, pase a un plano secundario. Puede ser, Es una hipótesis, esperemos que no estén pensando en algo coyuntural para un problema que es estructural, que es de largo plazo. Para ese problema de largo plazo no basta un solo sector, no basta ni siquiera solamente el gobierno con el poder que pueda tener. Aquí hace falta que se unan todos los sectores y que haya concertación entre todos los sectores. Es la única vía, no hay otra posible. Bueno, vamos a hacer una pausa, conversamos con Felipe Capozolo, presidente de Concecomercio. Continuamos conversando con Felipe Capozolo. Hablábamos de la certeza, y hay un tema allí de por medio que quiero sumar, la certeza de que en verdad estas conversaciones lleguen, a pesar de que pueden ser complicadas. Pero hay un tema allí que se suma, que es el de la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, ni los de aquí ni los de fuera van a invertir. Bueno, muchas veces estos procesos son un campo minado. Recuerda que hay sectores tanto de un lado como del otro que se resisten que haya solamente el hecho de que hayan conversaciones, solamente el hecho de que hayan entendimiento. Hay gente que no entiende o no comparte que los empresarios estemos diciendo en este momento que ya no estemos llamando a tender puentes, sino que los estemos construyendo precisamente para que puedan ser transitados por los sectores políticos, por gobierno y oposición, que son los que al final tienen la capacidad de sellar pactos en pro del desarrollo de proyectos de trascendencia nacional, problemas que vayan más allá de las posiciones partidistas, problemas que sean de interés nacional, como la salud, la vacunación, la inmunización del país, como el problema cotidiano de resolver la alimentación de los venezolanos, de las familias, volver a consumir la cantidad de proteínas que son necesarias para que un niño se desarrolle. Esos son los grandes problemas que nosotros tenemos que abordar, esas son las grandes metas que nosotros tenemos que trazar, y eso está por encima de cualquier partido. Ahí están los puentes, estamos esperando que los actores principales los transiten y resuelvan. Sí, fíjate, vamos ahora que mencionaste lo cotidiano, vamos a lo cotidiano, ¿no? Y esto toca muy de lleno a un sector fundamental que es el que enfrenta a diario al cliente como tal, ¿no? Por decirlo de esta manera, que es el comercio. Bueno, el tema de la transaccionalidad, el tema de los dólares, el tema del cono monetario estrecho y reducido que tenemos en bolívares, el tema del menudeo, el tema del vuelto. Bueno, ¿qué hacer en ese sentido? El gobierno también tiene que tomar decisiones dentro de esa área, o el Banco Central como ente emisor. Sí, tú muy bien lo has dicho, es hora ya de que el Estado le preste un servicio a la sociedad venezolana, que es en definitiva la que instaló e implementó
la solución de la dolarización transaccional. Obviamente, bajo el esquema sancionatorio que vive Venezuela, es imposible que haya corresponsalía, es imposible que haya comunicación con la Reserva Federal, y eso nunca va a llegar bajo este esquema a una formalidad como la que se requiere. Pero sí podemos avanzar. Si hay voluntad, sí. Sí podemos avanzar en resolver e institucionalizar la dolarización transaccional. Venezuela en este momento es un país multimoneda y es necesario que tengamos soluciones, sobre todo electrónicas, acordes a la realidad que estamos viviendo. Allí debe hacerse un esfuerzo, allí se debe profundizar, debemos llegar a tener instrumentos con los cuales podamos pagar y que pagar o hacer una transacción no sea el problema. Claro, porque de repente te hablan, Felipe, del dólar digital y eso genera buenas expectativas, pero luego te dicen, bueno, hay 3 piezas más del core monetario que son insuficientes, 1.500.000, 200.000, eso no alcanza para nada prácticamente. Y luego te hablan de otorgar cuentas bancarias. Sí, mucha gente ha abierto cuentas en divisas en Banca Nacional, pero el tema está con la incertidumbre, bueno, pero me van a dar por taquilla dólares o me lo van a dar en bolívares. Entonces comienza aquel espacio o aquel mundo tan espeso que te llena otra vez de incertidumbre y de desconfianza. La clave es precisamente la confianza. Todos tenemos un nuevo rol en esta sociedad y todos debemos abonar en la confianza. Desde el ciudadano de a pie, el empresario, el político, el dirigente, todos tenemos que conectarnos con ese futuro, todos tenemos que construir un país que funcione, un país que sea próspero, donde el marco legal sea el adecuado, donde los servicios públicos sean los adecuados en beneficio de la gente y donde el liderazgo sea capaz de conectarnos con el futuro. El futuro está hecho de prosperidad, el futuro está hecho de autodeterminación y libertad para cada ciudadano. Precisamente en esa base tenemos que ir abonando todos, tenemos que ir trabajando todos juntos en una sola dirección. La dispersión, la fragmentación no nos va a ayudar. Todos tenemos muy claro la Venezuela próspera que queremos tener. Los problemas vienen cuando tratamos de decidir como sociedad, como una sociedad muy joven que todavía está atravesando los problemas de crecimiento de la niñez a la adolescencia, y es prácticamente el paso de esa Venezuela rentista a la Venezuela que tiene que sostenerse sobre el esfuerzo y el trabajo de su gente, sobre la Venezuela donde ya el Estado no mantiene a la nación, sino que el Estado vive de los impuestos que paga la nación. Esos son problemas de crecimiento que tenemos que resolver y tenemos que dialogar para poder escoger la mejor vía para lograrlo. Bueno, dentro de ese diálogo me imagino que debe plantearse el perturbador tema de la inflación o de la hiperinflación. Eso, si no se corrige con una política estructurada y coherente, pues va a también, de alguna manera, a perturbar adicionalmente la recuperación económica de Venezuela. Este tema es terrible, el de la inflación. Y ahora una inflación que tiene matices dolarizados, ¿no? Que es lo peor y que es muy desordenada en el marco de una economía donde la anarquía parece ser que es el factor fundamental. La hiperinflación es la peor sanción a la cual ha estado sometido el pueblo venezolano, es la peor sanción a la cual ha estado sometido nuestro país y lo que ha sido más destructivo en los últimos años. Se ha llevado el 80% de nuestra economía y en este momento Venezuela está sumido en la total precariedad. Por lo tanto, producir en Venezuela es todo un reto, producir eficientemente es todo un reto, pero precisamente nosotros, los comerciantes, los industriales, toda la empresa privada venezolana asume ese reto de volver a reconstruir el país, de reconstruir la economía. Tengan por seguro que nosotros tenemos ese objetivo bien claro y lo tenemos en mente para desarrollarlo en los próximos tiempos. Pero no se ven, y con esto concluyo, políticas claras que orienten, ¿no, Felipe? Que el instituto emisor, el Banco Central, diga, bueno, estas van a ser las coordenadas para enfrentar el tema de la hiperinflación. ¿Seguimos en lo mismo? Precisamente para recuperar el mercado interno nosotros hemos señalado la necesidad de la independencia del Banco Central, hemos señalado la necesidad de la recuperación del crédito, hemos señalado la necesidad de poder generar producto venezolano hecho por manos venezolanas para Venezuela y, por qué no, también para el mundo. Esa es la única garantía de un porvenir sin inflación, de un porvenir realizable, de un porvenir estable que nos libere del flagelo de la hiperinflación. Nosotros en este momento, en un ambiente multimoneda, en un ambiente de dolarización desordenada, por primera vez en muchos años tenemos una moneda que funciona como dinero, que era una cualidad que había perdido el bolívar. Sí. Te sirve de intercambio, te sirve de unidad de cuenta y te sirve como reserva de valor.
Nosotros los venezolanos tenemos derecho a volver a tener una moneda que funcione y que tenga las cualidades primordiales del dinero. Bueno, muchos temas, Felipe, hemos tocado, ¿no? A pesar de la distribución del tiempo. Así que bueno, te agradezco que hayas compartido con nosotros tus planteamientos y reflexiones. Invitado para una próxima oportunidad. Gracias, Felipe Capozolo. Hacemos una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Y de esta manera damos inicio a las informaciones contándoles que los Grammys son considerados los Oscars de la música y son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado en la industria musical, y aquí en Lo Actual les daremos detalles de esta gala anual. Estos premios fueron creados por la Recording Academy, una asociación de estadounidenses profesionalmente relacionados con la industria de la música que presentan una de las 4 galas anuales que se celebran en los Estados Unidos. Las otras 3 son los actos de la entrega de los American Music Awards, Billboard Music Awards y la inclusión en el Salón de la Fama del Rock. Actualmente los premios Grammy cuentan con 84 categorías en 30 géneros de música, cuyos gramófonos son otorgados por votación y no por popularidad, como ocurre con otras galas. La entrega anual de estos galardones suele realizarse en febrero, pero su última edición fue reprogramada para el mes de marzo debido a los efectos de la pandemia por COVID-19. Con respecto a los artistas pioneros honrados por los Grammys, destacan The Beatles, que se convirtieron en la primogénita banda en tener un álbum nominado en la categoría Álbum del Año con Help. La puertorriqueña Rita Moreno, quien fue la primera hispanohablante en conseguir un Grammy. Asimismo, en el año 1984, Michael Jackson ganó 8 premios, siendo la primera ocasión que un artista masculino ganaba tantos premios Grammy en una sola noche. Posteriormente, en 2001, fue el turno del guitarrista Carlos Santana. Por su parte, Luis Miguel se convirtió en el artista masculino más joven en ganar un gramófono con solo 15 años por el dueto con la cantante escocesa Sheena Easton. Algunos grupos musicales también han resaltado en estas galas de los Grammys. Tal es el caso del dúo alemán Milli Vanilli, que en 1990 fue el primer grupo en ser despojado del premio, ya que se descubrió que los miembros del grupo no eran quienes cantaban realmente, sino que hacían playback. Este premio no fue reasignado y por su parte la agrupación de U2 es considerada la banda que más reconocimientos ha ganado en la historia de los Grammy, ya que los irlandeses han ganado un total de 22 galardones. Y hablando de los premios Grammy, les comentamos que la noche de ayer se llevó a cabo la edición correspondiente a esta gala del 2021, los galardones que premian lo mejor de la música. Desde Los Ángeles, Estados Unidos, y tras cambiar la fecha inicial debido al COVID-19, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación organizó la edición número 63 del evento. El presentador y comediante de The Daily Show, Trevor Noah, fue el maestro de ceremonias de esta gala, que tuvo lugar bajo las restricciones relacionadas con el coronavirus. Con los galardones más destacados en sus manos y batiendo distintos récords, las artistas femeninas fueron las protagonistas de la noche. Billie Eilish, Beyoncé, Taylor Swift, Her y Megan Thee Stallion triunfaron este domingo en la fiesta de la música, por lo que Eilish, que arrasó el año pasado en los Grammy y que en esta edición tenía 4 nominaciones, se alzó al final de la gala con el premio más prestigioso, el de la grabación del año por Everything I Wanted. Por su parte, también Taylor Swift obtuvo el galardón al álbum del año por Folklore y se convirtió en la primera mujer que ganó dicho premio 3 veces. El otro gran récord lo batió Beyoncé, que con los premios ganados este domingo se convirtió en la artista femenina con más Grammys de la historia. Son 28 en total, mientras que el británico Harry Styles recibió el galardón a mejor actuación de pop en solitario por Watermelon Sugar. Y así, amigos, hemos finalizado las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero.
Muy bien, bueno, hemos llegado al final del noticiero en esta primera emisión. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerde que ante la presencia de la variante brasilera en territorio venezolano, debemos redoblar las medidas de prevención, uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Y es que estas medidas han funcionado en el pasado y están científicamente probadas y aprobadas por su efectividad. El miedo paraliza. Actuar con conciencia nos va a permitir estar sanos y seguros. Importante que se quede en casa y que salga si realmente es necesario, pero atención con esto: si llega a presentar algún síntoma asociado a la enfermedad, no lo menosprecie, acuda de manera inmediata a los centros de salud. Así es, importante también es que no se automediquen. La variante brasilera es mucho más contagiosa y la enfermedad evoluciona con mucha más rapidez. La atención temprana, sin duda, es un arma positiva en pro de su salud. Bueno, ahora sí llegamos entonces al final y como corresponde nuestro tapabocas. Feliz día, hay que usarlo, bueno, casi que todo el tiempo. Feliz día.